Si tienes pensado venir a Europa en este 2023, tienes que saber sobre el permiso de viaje ETIAS, qué es, cuándo entra en vigor, cuál es su precio, qué consecuencias trae este permiso de viaje para todas las personas que quieran venir a España o a Europa en este 2023. Quédate que te explico todo a detalle. El ETIAS entrará en vigor a partir de noviembre del 2023, así que las personas que tengan pensado viajar a Europa, al espacio Schengen, después de noviembre de este año, deberán solicitar este permiso de viaje. Vamos a ver, ¿qué es el ETIAS? El ETIAS es un sistema de información y autorización de viaje. No es un visado como tal, pero sí será un permiso de viaje obligatorio para todos estos países o ciudadanos de países que no necesiten visado. Entonces, ¿cuáles son esos países? Se los dejo aquí. ¿Cómo funcionará el ETIAS? El ETIAS no se deberá solicitar en ninguna embajada, en ninguna cancillería. Se hará de forma online. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener 3 requisitos antes de empezar a rellenar el formulario. Esto será en la página oficial que a partir de la fecha que sea obligatorio darán a conocer las autoridades del espacio Schengen. Entonces, en su página oficial vamos a tener que primero tener un pasaporte válido y vigente por al menos 3 meses desde nuestro viaje. También vamos a tener que dar una dirección de correo electrónico donde nos llegará ese permiso de viaje y una tarjeta de débito o crédito para pagar la tasa del permiso de viaje. Luego de que tengamos estos datos y esta información, vamos a rellenar un formulario. Ese formulario tendrá que llenarse con tu información personal: nombre, apellido, fecha de nacimiento, datos de tu pasaporte. Luego de llenar nuestra información personal, se nos harán unas preguntas relacionadas con seguridad y salud. Después de llenar estas preguntas, este permiso de viaje nos los autorizarán en contados minutos, unos 10 minutos alrededor, si está todo en regla. Si hay algo sospechoso o algo que no esté dentro de los parámetros para ser aceptado, pues se puede tardar más y puede ser denegado, pero según la página oficial, más del 95% de solicitudes se tienen estimadas que sean aprobadas. Así que como tal no será una preocupación, no será un visado, no será algo con mayor exigencia, pero que sí tendrá un filtro, porque a ver, a mi información personal, a mi pensamiento personal, va a haber un filtro. Esto lo hacen con la finalidad de que sus fronteras en el espacio Schengen sean más seguras y se puedan prevenir de cualquier amenaza, pero también va a ser un filtro para las personas que quieran venir o quieran migrar de forma irregular, pero será un proceso rápido, ágil y sencillo, que si es aprobado será en contados minutos, así que tampoco es algo de lo cual tengamos que preocuparnos demasiado si queremos viajar por turismo, por negocio o por simple hecho de ocio. No tenemos que preocuparnos porque con llenar estos datos, tener todo bien, tener nuestra información personal correcta, será aprobado en cuestión de minutos. ¿Qué valor tendrá este permiso de viaje? Pues tendrá alrededor de un valor de 7 euros. Por eso mismo nos van a pedir una tarjeta de crédito o débito para pagar esa tasa de 7 euros por este permiso de viaje. Un precio realmente cómodo, un precio bastante bajo para mi parecer. Entonces tampoco será algo que nos lleve mucho costo para solicitarlo. Entonces tener presente, 7 euros será la tasa para este permiso de viaje. Otros datos sobre este permiso de viaje es que una vez sea aprobado tendrá una validez de 3 años para múltiples entradas. Esto significa que durante estos 3 años podremos entrar varias veces al espacio Schengen con este permiso de viaje que fue aprobado. Luego de estos 3 años deberemos volver a solicitarlo, pero por el momento esa es la información: 3 años y múltiples entradas. Entonces la conclusión y mi opinión personal es la siguiente: ¿va a ser un filtro? Sí.
pero no un filtro demasiado apretado, no un filtro en el que solo pasarán personas con mucho dinero o personas con mucho nombre, no. Será un filtro para proteger sus fronteras, para tener información sobre las personas que entran y salen del espacio europeo. Entonces, no nos preocupemos tanto por lo que muchas personas dicen, que es un visado encubierto, que después de que se empiece a aplicar ya no vamos a poder entrar a Europa. Creo que más que eso es algo que nos va a traer seguridad, porque bueno, a todas las personas del espacio europeo van a saber que las personas que entren vienen a hacer el bien o vienen a aportar al país, vienen a hacer turismo y no vienen a hacer daños o a hacer terrorismo, nada de eso. Entonces, para mi concepto, claro que va a ser un filtro, porque van a haber personas que se lo puedan denegar, pero como la misma página oficial de Letías lo dice, el 95% de estas solicitudes va a ser aprobadas. Entonces, si estamos dentro de ese 5%, podemos volver a hacer la solicitud, podemos buscar la manera de que nos lo acepten si no tenemos ningún antecedente grave. Entonces, yo creo que va a ser algo que va a ser bien, que va a ser un poco más complicado de entrar, sí, porque sea como sea va a ser un filtro, pero que no va a ser un visado como tal, no va a ser algo que nos dificulte la entrada o que tengamos que rellenar 1000 requisitos, no, solo nuestra información personal para que ellos la puedan recoger y saber quién entra al país o al espacio europeo Schengen, en el caso de Europa. Entonces, no se alarmen, no se preocupen, debemos esperar a que se empiece a aplicar, ver cómo va a funcionar, porque hay muchas dudas, no hay nada oficial, aún no está la página para solicitarlo, no se ha dado una fecha exacta, un día exacto cuando empezará, solo se sabe que es en noviembre de este año. Entonces hay que esperar a ver cómo va a funcionar este permiso de viaje, qué tan difícil va a ser sacarlo, pero no nos alarmemos, no nos angustiemos, porque no va a ser algo que nos va a traer grandes consecuencias o cosas malas para las personas que quieran venir acá. Entonces, espero les haya servido esta información y que se informen antes de viajar, que estén suscritos al canal para que cada vez que ustedes piensen viajar a Europa o a España como tal, tengan la información de primera mano, la información actualizada y muchos procesos sobre migrar a España. Así que hasta un próximo video.